ocultar. Ahora ya Muchas no. gracias. Vale, guay. Pues bueno, muchas gracias a SiteGround por la invitación y poder compartir este tiempo, y gracias a todos por venir y compartir también estos minutos y aprender o intentar aprender un poco de lo que pueda contar, ¿no? Si es que se puede sacar algo. De forma muy rápida, bueno, me conocen como Madre Superiora en Twitter, mi nombre es Emilio y actualmente pues dirijo mi propia agencia, que es Orgánica. ¿De qué vamos a hablar hoy? De estrategia de SEO para contenidos, pero he puesto esta diapositiva así, sin más, sin decir nada, porque quizá es a lo mejor algo distinto a lo que se pueda hacer o contar en SEO, ¿no? Porque muchas veces la mayoría es, pues, 10 cosas que puedes hacer o cómo optimizar no sé cuál. Este webinar no va a ser tan de, haz esto, haz lo otro, implementa esto, pon así los encabezados, pon así los enlaces, porque eso es verdad que es parte de SEO y parte teórica. Pero sobre todo vamos a hablar de estrategia. Claro, lo malo o lo bueno de esto es que no es tan masticado. Es decir, posiblemente saques muchísimas ideas, pero no es un paso a paso de decir 1, 2, 3, 4, sino es más planteamiento estratégico y cómo pensar o cómo veo yo la forma de enfocar el posicionamiento web, en este caso enfocado a e-commerce desde los contenidos. Que van, bajo mi punto de vista, van muy ligado al desarrollo de negocio. Entonces, empezamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo de un e-commerce, de cualquier tienda online? En principio, principalmente son tres, ¿no? Aumentar las ventas, mejorar la visibilidad, porque eso, bueno, pues indirectamente siempre va a afectar a las ventas, y también mejorar la reputación. Cuanto más oigan hablar de tu marca, por ejemplo, en este caso con SiteGround haciendo un webinar, pues cuanto más le suena a la gente tu marca, más probable es que terminen comprándote. Pero no tenemos que perder de vista que el objetivo de un e-commerce va a ser siempre aumentar las ventas, desde el punto de vista de agencia, por lo menos. Es en mi caso, a mí los clientes me pagan porque le consiga más ventas. Si yo le muestro una gráfica muy bonita y hemos pasado, me lo invento, de 1000 visitas diarias a 5000, a 10.000, las que sean, si eso no influye en las ventas, pues me van a decir, oye, pues genial, que tengo aquí el Search Console, el Analytics muy bonito, o las gráficas que sean, pero el mes que viene no vamos a seguir trabajando porque no estoy sacando rentabilidad. Entonces, siempre creo que deberíamos de tener esto en mente. Yo tengo un dicho, o bueno, yo lo digo, no sé si alguien lo habrá dicho antes, si es así, ponérmelo en Twitter y le atribuyo al inventor, por así decirlo, que es que el SEO es un medio, no un fin. El fin al final es conseguir las ventas, y para esto pues influyen muchísimos más factores. ¿Cómo se suele plantear? Que, bueno, ahora hablaremos, bajo mi punto de vista, no es la mejor opción. Generalmente cuando hablas o se habla de estrategia SEO, de cómo trabajar contenidos y demás, pues se dice, no, pues haz un keyword research y ataca, cógete los términos con más volumen de búsqueda y atácalos, ya sean transaccionales o sean informacionales. Tengo aquí una diapositiva muy bonita para diferenciarlos. Claro, esto es lo que se suele plantear, ¿no? Y lo más sencillo también, generalmente porque las herramientas te dan esos términos, que más volúmenes de búsquedas tienen. Pero, ¿es la mejor opción? ¿Es lo mejor que se puede hacer? Sobre todo desde el punto de vista en el que me imagino que la mayoría de la gente que está en este webinar se encontrará, en el que es un e-commerce que no es un referente en el sector, o que no tienes autoridad sobrada como para rankear por todo lo que quieras. Sobre todo vamos a enfocarlo, pues eso, desde el punto de vista de una tienda online que está comenzando a trabajar su posicionamiento, que tiene márgenes de mejora, pero digamos que no puede hacer lo que quiera, que el día de mañana lance una categoría y por toda la autoridad que tenga, posicione. Porque obviamente esta estrategia también se puede extrapolar a ese tipo de situaciones, pero bueno, si estás en esos casos, pues a lo mejor no te sale tan rentable. Entonces ya os digo, el punto de vista es un poco estas otras tiendas online que puedan estar, pues eso, intentando llegar a ese punto. Entonces, ¿es correcto plantearlo como veíamos antes? Depende. Claro, como todo en el SEO, ¿no? Yo creo que es la palabra clave más utilizada en el SEO. Claro, bajo mi punto de vista, no. Principalmente porque, por estos 4 factores que tenemos aquí, cuanto más volumen de búsqueda tenga un término, va a haber más competencia, por lo que decía, es más probable que en las herramientas a la persona que esté llevando el SEO, planteando la estrategia o lo que sea, le aparezca esos términos y lo introduzca en su radar para trabajarlo.
Generalmente, como va a haber más competencia, va a requerir más inversión económica a nivel enlaces, a nivel contenido, a nivel de tener una web bien optimizada, tiempos de carga y demás. Va a llevar más tiempo. Obviamente, cuanto más competencia, hay casos en los que a lo mejor detectamos dentro de nuestro sector un término, una keyword muy poco competida, y si es una web que no hace falta que tenga muchísima autoridad, si es muy poco competido, a lo mejor nada más que indexes, te pones de los primeros. Entonces, claro, cuando es mucho más competido va a llevar mucho más tiempo. Se suele hablar de que si, pues eso, el SEO que 6, 12 meses, no sé qué, hombre, pues tiene su lógica, partiendo de la base, pues eso, de que no suele ser inmediato. Entonces, cuanto más competido, pues más tiempo nos va a costar junto con más dinero. Y además, cuanto mayor volumen de búsqueda, generalmente, que a mí no me gusta nunca hablar con términos absolutos, pero generalmente cuanto más volumen va a ser un término, digamos, más genérico, entonces va a haber un menor número de conversión. No nos podemos engañar y decir, no, es que me lo invento. La categoría de ordenadores portátiles lo buscan 70.000 personas al mes. Hay 70.000 potenciales clientes al mes. Pues no. Realmente, para validar o contrastar un poco cuál sería la intención real de compra, a mí me gusta comparar con Trends, que hablábamos antes de una herramienta que, por cierto, he probado, que trabaja con inteligencia artificial y Trends, y ver la comparativa de la keyword general y la keyword con compra, es decir, ordenadores comparado con comprar ordenadores. Y eso, pues a lo mejor nos podría dar un poco más un indicio de cuál es la intencionalidad de compra real sobre ese término. Pero bueno, para no enrollarme, cuanto más concreto sea un término, más long tail, y bueno, con lo que veremos en el webinar, más fácil será convertir o más cerca estaremos de la conversión. Cuanto más genérico, pues más lejos estaremos. Bajo mi punto de vista, ¿cómo es mejor plantearlo? Lo que conté antes es un error. No existen solamente dos tipos de intenciones de búsqueda, lo hice adrede. No existe solo transaccional e informacional, sino que hay muchísimos tipos más. Digamos, sería lo que está en la zona azul, que estaría entre medias de ambas. Podríamos ponerles nombres, pero tampoco yo creo que es el objetivo de este webinar. Podríamos clasificarlas de alguna forma, pero al final, bueno, hay muchas que no está claro, y ya os digo que aún así tampoco el foco es eso, lo que interesa es qué conseguimos a través del SEO con eso, ¿no? Pero antes de seguir, creo que es necesario dejar claro, aclarar algunas cosas que no tienen que ver tanto con SEO. Y es hablando de los procesos de decisión de compra. Un proceso de decisión de compra, o las etapas de decisiones de compra, son las etapas por las que pasa un cliente antes, durante y después de comprar un producto. Bueno, hablamos de producto en este caso porque nos estamos refiriendo a una tienda online, pero realmente esto es aplicable a absolutamente todo. En mi caso, a una agencia SEO también, es decir, a servicios, a un SaaS, a cualquier tipología de negocio que tú tengas, realmente te aplica. Quizá haya alguno que no, pero en la mayoría, o sea, cualquier cosa que tú vayas a vender, ese potencial cliente va a pasar por un proceso de toma de decisiones. Entonces, básicamente, por resumirlo muchísimo, antes de comprar, que estaría, bueno, esas dos rayas representan un embudo imaginario, ¿no? Es decir, lo típico que hablamos de embudos de venta, arriba entra mucha gente, abajo poca, ¿no? La compra está abajo, obviamente, porque va a comprar mucha menos gente, pero siempre la toma de decisión de compra parte de un problema o de una casuística. Bien sea porque se te rompe algo, bien sea porque lo necesitas, no sé, me voy por ejemplo al mundo de los coches, bien sea porque quieres correr más o resolver lo que sea, pero en definitiva siempre hay un problema o una casuística a resolver antes de tomar esa decisión de compra. Por mucho que pensemos, bueno, salvo compras así muy impulsivas, pero eso generalmente en SEO no se suele dar tanto. Sí que lo vemos online, pues en las típicas cajitas de chicles que te meten alrededor de la caja, ¿no? O a nivel de tienda online cuando te impactan con publicidad y demás, pero en SEO no se suele ver tanto. Sino, además es lo positivo, ¿no? Porque tú atacas directamente a cada una de estas etapas, que es de lo que vamos a hablar en este webinar. Entonces, dentro de este embudo podemos hablar de diferentes fases por las que va pasando cada una de esas personas. Obviamente, cada persona tiene una situación distinta y una casuística, y no necesariamente todos pasarán por los mismos estados. Es decir, aunque tenga un usuario el mismo problema, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero yo y mi madre podemos tener un mismo problema, ¿no? Por ejemplo, que se nos rompe un micrófono o un altavoz o lo que sea. Yo a lo mejor directamente ya tengo ubicados qué tipo de
de altavoces quiero comprar, pero ella no. Entonces yo a lo mejor puedo buscar directamente, pues comprar altavoces. Pero ella a lo mejor necesita ir un paso antes y buscar qué tipos de altavoces existen o cosas así. Creo que es un ejemplo muy tonto, pero a lo mejor se entiende bastante bien. Que partiendo de un mismo problema, las etapas de toma de decisión de compra por las que pasan los diferentes usuarios son distintas y no necesariamente tienen que seguir el mismo orden, sino que al final cada tipología de cliente, cada producto y cada situación de cliente pues va a ser completamente distinta. Claro, es complejo entender eso. O digamos que es complejo llevarlo a nivel SEO. Por eso os decía un poco al inicio de este webinar que no es tanto como hace esto, otro, sino más visión, ¿no? Y cómo plantear todo esto. ¿Qué ocurre? La mayoría de las tiendas online se centran en la última fase, ¿no? En la fase de compra, con categorías y con fichas de producto. ¿Está bien? ¿Está mal? Hombre, pues está bien, obviamente, porque es lo que más dinero te da. Pero si volvemos un poco a lo que comentábamos antes, generalmente son los términos que más competidos son, donde más competencia va a haber y más esfuerzos te va a costar a ti posicionar. Partiendo de la base que, bueno, los recursos que puedas aportar a tu tienda online, bien sea contratando a alguien o propio, son limitados a nivel económico y a nivel de tiempo, pues lo que tenemos que hacer, y como yo veo el SEO, siempre es intentar rentabilizar al máximo los esfuerzos que tú hagas. De poco me sirve invertir 1.000 euros al mes en intentar posicionar 2 o 3 categorías o lo que sea, si no voy a ver ningún resultado, ¿no? Será mejor ir escalando poco a poco y a lo mejor encontrando el hueco por otras zonas que no sea directamente atacar tanto esa decisión de compra final, vamos a decirlo. Entonces así podríamos atacar decisiones o procesos dentro de esa decisión de compra más cercanos al problema, que serían más cercanos a la parte informativa, podríamos considerarlas, o más cercanos a la fase de venta. ¿De qué va a depender esto? Pues bueno, de cómo quieras plantearlo tú realmente, de la capacidad que tengas y de cómo comprendas la tipología de tus clientes. Voy a poner 3 ejemplos. Quizá algunos son muy tontos, o también sencillos, ¿no? Pero quiero que se entienda bien. Lo que está entre paréntesis en la parte derecha, pues sería un usuario que tiene una televisión que no es Smart TV. Entonces el problema que tiene... Lo de la derecha no son búsquedas en Google, por así decirlo, sino la problemática que hay detrás de ello. No es traducido en una búsqueda per se. Entonces el problema que tiene un usuario es que su televisión no tiene Smart TV. ¿Qué quiere? Ver Netflix o ver la plataforma que sea en la tele. Entonces posiblemente llegará a internet, si es un usuario pues eso, que no controla demasiado de las tecnologías, pues seguramente que hace búsquedas relacionadas con eso para ver cómo puede resolver su problema. ¿Qué ocurre? En la última etapa de este proceso de decisión de compras hay 2 alternativas. Bueno, 3, pero una no influye en la tienda online, que no vea Netflix. Entonces no hay venta ni hay nada. Pero básicamente si quiere ver Netflix en la tele tiene 2 alternativas. O se compra un Smart TV o se compra un aparato. He puesto Fire Stick TV porque, bueno, creo que puede ser el más conocido, pero es un aparatito, para quien no lo sepa, tipo Chromecast, que sirve para que, bueno, con HDMI y demás, tú puedas tener las diferentes aplicaciones. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque quiero dar a entender o quiero que se vea que bajo un mismo problema las soluciones que aportas puede ser distinta. Entonces, si tú no lo aprovechas, tu competencia lo va a aprovechar y a lo mejor si tú vendes teles, estás desaprovechando el vender una televisión y tu competencia le está vendiendo un aparatito distinto. Obviamente aquí, pues, Amazon no se va a poner a hacer estrategias de este tipo, ¿no? Que es de Amazon el Fire Stick. Pero esto extrapólalo a tu sector, a tu nicho y seguramente que verás que tiene toda la lógica del mundo. Partiendo de un mismo problema, si solamente te centras en atacar la gente que ya sabe que quiere comprar tu producto, estás dejando etapas de ese proceso de decisión de compra detrás, o estás dejando, mejor dicho, al azar esa decisión de compra, porque a lo mejor no hay otra tienda online atacando este embudo que tú estás atacando y simplemente pues verá contenidos que no tienen, digamos, una intencionalidad final de venderle una cosa, entonces quedará un poco más al azar de ese usuario, ¿no? Pero si lo planteas así, de alguna forma tienes un poco más control de cómo te pueden buscar, porque al final esto es avanzar un poquito, retraerte un poquito antes de la decisión de compra para atacar esa problemática donde esperamos que haya menos competencia. Obviamente, la keyword que he puesto arriba de cómo ver Netflix en la tele, o si eso lo intentáramos posicionar como tal, esa keyword, va a estar muy competida.
pero creo que se entiende muy bien el ejemplo. Esto se puede extrapolar a cualquier cosa y voy a poner otros dos ejemplos más. En este caso también, incluso será más competido, ¿no? Pero bueno, es para que se entienda. Bajo un mismo problema de cómo adelgazar, pues yo he puesto unas etapas de decisión de compra, partiendo, pues, si fuera una tienda online que vende set de mancuernas o, bueno, cualquier producto realmente para hacer ejercicio. Un usuario, cualquiera, podría pasar por el siguiente proceso, que sería, pues, cómo adelgazar, tiene el problema de que quiere adelgazar, entonces lee un contenido y ve que, pues bueno, tiene que hacer ejercicio y dieta, entonces la siguiente búsqueda, la dieta a lo mejor ya la tiene controlada, la siguiente búsqueda sí, problemática, por así decirlo, es pues qué ejercicios puede hacer para perder peso. Como ve que hay un montón, pues lo siguiente sería ver qué rutina de ejercicios puede hacer en casa, porque no va a tener tiempo de ir al gimnasio y él lo que quiere es hacerlos en casa. Entonces al final, pues puede tomar la decisión de decir, bueno, pues yo quiero comprarme unas mancuernas y así puedo hacer esta rutina en casa. Creo que a lo mejor este ejemplo se entiende incluso mejor que el anterior. No hace falta que nos vayamos arriba de todo, del embudo, y vayamos digamos, al problema más general, que sería cómo adelgazar, ¿no? Porque, aparte de que es más competido, la conversión va a ser mucho más reducida. Pero sí que podemos, comprendiendo esto, podemos buscar fases previas a la compra, detectar aquellas que son más populares y que tienen no tanta competencia y atacar desde ahí la venta. Cuando realmente, digamos, comprendes este proceso, creo que las tiendas online a nivel SEO alcanzan otro nivel, que además no suele ser común. Bueno, si hay gente que controla el SEO detrás, puede que sí, ¿no? Pero no suele ser lo primero que salte a la vista. Por poner otro ejemplo más, un poquito más bueno, elaborado, con más fases, este caso sería, pues, una persona que ve un punto negro en la pantalla del ordenador y no sabe qué pasa. Pues entonces pone que tiene un punto negro en la pantalla, a ver qué pasa. Y ve un contenido y se da cuenta que es un píxel muerto. Entonces va a buscar cómo lo puedo arreglar. Y se da cuenta que un píxel muerto, pues probablemente lo más seguro es que no lo pueda solucionar. Entonces él trabaja en la oficina y busca, pues, qué marcas de pantallas son mejores para comprar en la oficina. Y ve, pues, por ejemplo, me lo he inventado, que las pantallas de 27 pulgadas están saliendo muy bien, y lee un contenido donde comparan varias de estas pantallas. Y al final lo que busca cuando ya tiene decidido un modelo, que ese modelo creo que no existe, pues busca la oferta de ese modelo. Si nos quedamos solamente en la última fase, pues está muy bien, porque la conversión seguramente va a ser más alta, porque el usuario ya ha pasado previamente por todo este embudo que estoy poniendo. Pero claro, digamos que estamos dejando margen a que ese usuario tome otra decisión completamente distinta, ¿no? De alguna forma, toda la gente que está más arriba en el embudo estamos desperdiciándola o dejando que vaya a otros sitios, y en el peor de los casos a nuestros competidores. Claro, para hacer esto, ¿qué necesitas? Vamos a intentar aterrizarlo un poco lo más posible a nivel SEO, ¿no? Porque digamos que esto sería más visión que otra cosa, o cómo plantearlo. Entonces, ¿qué se necesita? Lo primero, pues tienes que conocer varias cosas. Muy bien, por eso para mí siempre el SEO está ligado a desarrollo de negocio. Si no comprendes a la perfección el negocio con el cliente que estés trabajando, de poco te sirve hacer SEO. Lo primero es saber muy bien qué tipologías de clientes tienes, porque sí, bueno, está más adelante, pero conocer las tipologías de clientes que tiene tu tienda online o tus productos. Lo segundo es saber qué problemas resuelven tus productos, porque habrá gente que los compre por un motivo, pero habrá gente que lo compre por el motivo contrario. Por ejemplo, en mi caso, lo pongo como ejemplo porque estuve ayer mirando. Mi coche es antiguo, entonces no puedo entrar por la M30, no voy demasiado, pero no puedo entrar. Entonces, en mi caso, me puedo ver medio forzado a comprar un vehículo si quiero pasar por esas zonas. En el caso de otras personas, a lo mejor es simplemente porque quieren gastar menos o por imagen, pero al final es un mismo producto que resuelve diferentes problemas. Entonces tú tienes que saber cuáles son los diferentes problemas que están resolviendo tus productos. Como decía, esto se puede aplicar realmente a cualquier tipología de negocio, sea un SaaS o sea una empresa que vende servicios. Después es importante saber por qué te compran a ti, porque si tú no eres el más barato, pues no enfoques por ahí la estrategia, no vayas por ahí. Tienes que saber cuál es tu punto diferencial y a partir de ahí pivotar un poco todo lo que ofreces, porque si no, pues vale, puedes posicionar, puedes conseguir tráfico, pero si no está alineado, digamos, con tus valores, por así decirlo, o con lo que está buscando también el usuario, pues no va a haber conversión, que es lo que buscamos. Y después, digamos que sería la última fase, sería el hacer el estudio de palabras clave y detectar estas intenciones de búsqueda que hemos estado comentando antes. Generalmente se empieza al revés. A ver, es verdad que es un proceso que se va haciendo paralelamente,
porque te va ayudando a hacer un estudio de palabras clave. Tú ves patrones de búsquedas y ves, bueno, diferentes formas de buscar los productos. Entonces te ayuda a definir todo lo de arriba. Pero lo he puesto al final porque un estudio de palabras clave sin tener todo el otro contexto no te va a servir de nada. Entonces, ¿cómo llevarlo a la práctica? Simple. No que sea sencillo, es simple. Básicamente, una vez que tienes identificados los problemas y cuál es el proceso de decisión de compra por el que pasan los diferentes clientes, tienes que crear un contenido para cada una de esas intenciones de búsquedas. Claro, es lo que digo, es simple, la idea es simple, pero es complicado identificar esos problemas y cuáles pueden ser esas etapas por las que pasa el cliente. Además porque pueden ser muy variadas, ¿no? Pero al final de aquí te pueden salir un montón de contenidos para planificar tu calendario editorial y poder planificar tu estrategia de enlazado interno, de funnels de venta, si lo ligas a email marketing y demás. Y te puede salir un montón de ideas para plasmar en contenido, pero lo importante aquí es que cada intención de búsqueda la plasmes en un contenido distinto. Y bueno, a modo de extra, porque bueno, tampoco me quiero ir demasiado, quizá he hablado demasiado rápido en el caso de que haya cosas que haya comentado y no estén claras, bueno, aprovechar lo que comentamos de las dudas y lo vemos. Pero quería aportar antes dos extras que están muy relacionados con lo que hemos estado viendo, que son casuísticas, ¿no? Para que te ayude a lo mejor un poco a definir todo esto que hemos estado comentando. Por un lado, ¿cuáles son las tipologías de búsquedas más comunes para los problemas? Digamos que esta ya sería la fase de hacer ese keyword research y conocer cómo te buscan los clientes. Bueno, un inciso, esto no lo tenía en la presentación, pero creo que es importante comentarlo. Search Console, los datos que nos da Search Console una vez que nuestro sitio web ya está en marcha, aunque la web no esté bien posicionada, es una mina para hacer este tipo de contenidos. Es en mi caso de orgánica, que prácticamente no tiene nada de visitas, pero por donde te puedes guiar es por las impresiones. Entonces vas a ver cómo Google te está mostrando para consultas relacionadas con tus productos, servicios, de dudas de la gente o de problemas que tienen, y realmente analizar eso os va a dar también un montón de ideas. Bueno, paréntesis aparte. Las búsquedas de problemas más comunes suelen ser, pues, cómo solucionar un problema que tienen, el ejemplo que pusimos antes de cómo solucionar un píxel muerto, por qué está ocurriendo cierta cosa, cierta problemática, o la búsqueda simplemente de no funciona, en el caso de los productos. Pues yo qué sé, mi tele no funciona, no sé qué, no arranca, relacionadas de ese tipo. Y después tendríamos cuando, claro, esto no aplica a toda la tipología de e-commerce, aplica cuando tú vendes un producto que es conocido, que tiene marca, que es enfocarlo desde otro punto de vista, que sería las alternativas y las comparativas. Porque, claro, mucha gente, bueno, todo el mundo yo creo que conoce el iPhone, pero habrá gente que no quiera gastarse ese dinero, que no pueda, entonces buscará alternativas a producto X. Claro, esto tiene sentido cuando el producto principal tiene búsquedas, porque si no tiene búsquedas, pues prácticamente nadie va a buscar las alternativas. Y las comparativas es exactamente lo mismo, podemos aplicarlo a nivel tipología de producto. Me lo invento, tengo delante una pantalla, puedes buscar alternativa, o sea, pantalla 4K versus pantalla LED, por ejemplo. Bueno, no tiene sentido. Pantalla LED versus pantalla LCD. O entre marcas, o entre productos incluso. Pero bueno, básicamente todo esto viene un poco heredado si comprendes lo que hemos estado hablando antes de un poquito del proceso de decisión de compra de los clientes. Y era, bueno, el objetivo de este webinar, que aquí terminaría. No sé si ha cumplido la función, espero que sí. Así que bueno, muchísimas gracias por vuestro tiempo, espero que haya quedado más o menos clara la idea que quería transmitir y lo que comentaba. Me gustaría que pusierais dudas de cositas que a lo mejor no hayan quedado claras o cosas que haya que ampliar. Fantástico, fantástico, madre, muchísimas gracias. Y yo acabo de ver ahí la luz en un par de ¿Sí? cosas, en las que no me había dado cuenta de muchas veces de los conceptos, Claro, ¿no? Muchísimas gracias por la a presentación. Pero vosotros. hay algo fundamental, y es que, claro, muchas veces no se trata únicamente de atraer tráfico y punto. Eso es. O sea, tiene que tener un sentido, tiene que tener un propósito y tiene que ser lo más cercano a tu producto, a lo que quieras vender, posible. Lo digo porque muchas veces a lo mejor estamos creando contenido, corregidme si me equivoco, pero bueno, yo es que lo he visto,
haciendo búsquedas de las palabras clave más buscadas. Las palabras clave más buscadas, entonces yo lo que hago es atraer tráfico, pero claro, es cierto, atraeremos tráfico, pero tráfico que convierta ya es otra historia. ¿Correcto? Eso es. Y además, algo que no he comentado, y es que muchas veces los contenidos que podemos crear con el planteamiento que yo he expuesto, muchas veces no te dan datos las herramientas, sino que eres tú con tu expertise en SEO y el conocimiento del negocio, obviamente, que los sacas. Y una vez que estás en Search Console ves que tienen un montón de búsquedas. ¿Pero por qué las herramientas no te los dan? Porque tienen muchas formas de buscarse o tienen muchos cambios de palabras, ¿no? Por ejemplo, es una frase larga, entonces cambian las palabras intermedias entre sí. Yo el caso más raro de esto era una keyword que a priori tenía un 10 de volumen de búsqueda según la herramienta de Keyword Planner. Y si no recuerdo mal, porque hace mucho que no reviso esa web, al final acabó llevando 1000 visitas diarias. Todo lo que era el contenido, lo que atacaba ese contenido. Entonces, claro, hay que utilizar herramientas, sí, pero hay que saber cómo utilizarlas y cómo emplearlas de la mejor forma, teniendo en cuenta eso, el objetivo, que no es llevar tráfico, sino vender, en el caso de las tiendas online. Fantástico, fantástico. Bueno, Madre, comentabas que tu empresa se llama orgánica.com, ¿correcto? Eso es. Muy bien, ¿y a qué os dedicáis? SEO. Exclusivamente Sí, SEO, ¿no? exclusivamente SEO. Bueno, y más enfocadamente a tiendas online, pero realmente SEO para cualquier tipo de negocio que necesite mejorar las ventas o la visibilidad online. Fantástico. ¿Cuántos años lleváis trabajando? Bueno, realmente con la marca de Orgánica es joven. Llevamos, creo que fue en noviembre de hace dos, o sea, de este noviembre, no el anterior, entonces como un año y medio la marca. Pero yo trabajando como consultor SEO llevo desde el 2014. O sea que ya llevo un poquito de tiempo. Sí, ya son añitos. Sí. Ya son añitos, madre mía. Estáis en Salamanca, ¿no? ¿Todavía? Sí, bueno, todavía y yo creo que siempre. No me quiero... Decía lo de Madrid de antes. No, como decías lo de la M30. Sí. ¿Se oye con eco o es cosa mía? Yo no. No. Vale. Como decías lo de la M30, yo pensaba en todos los que tenemos que son de Panamá, de México, de tal. Digo, ya. ¿Qué es la M30? Claro. Lo pensaba. Pues sí. Bueno, es la autovía para entrar a Madrid que tiene unas restricciones por los vehículos. Pero yo no tengo nada en contra de Madrid, pero prefiero una ciudad más tranquila. Voy cuando, pues eso, para reuniones o cosas así, pero poco más. Poco más. Sí. No me tires de la lengua, que yo soy del Barça y estamos hinchados. Pues está el tema ahora. Estamos hinchados. Oye, muy bien. Muchas gracias, Emilio. La verdad que hace ya tiempo que nos conocemos y eso. Sí. Y a mí me gusta tu forma de pensar y tu forma de hacer las cosas. Yo, bueno, llevamos más tiempo. Tú ibas desde 2014, yo llevo desde el 97. Buah. Cuando no se sabía la palabra SEO, imagínate. Tenía 2 años yo. ¿Te imaginas? Pues por eso te digo, yo en el 97 hice mi primera web y hacía posicionamiento ya en el 98 y tal. Y en el 2004 apareció la palabra SEO, imagínate. Lo que pasa es que aquí, cuando has dicho antes, está bien, porque tú lo enfocas a e-commerce. Pero muchas veces cuando hacemos SEO, si nos enfocamos a vender, si el objetivo es vender, es un error. Yo creo que hay que separar muy bien, ¿no? Está claro que nos contactan para vender más, porque se creen que el SEO o el SEM o cualquiera pues va a ayudar a vender. Pero al final, tú has dicho objetivo, me parece, si no me equivoco, que uno era ventas, visibilidad y reputación. Sí. ¿Vale? Yo añadiría el branding, porque yo tengo e-commerce, tengo la suerte de tener 2 e-commerce que no quieren vender, que lo que les interesa es el branding. Claro. Pues digo porque venden por distribuidores. Entonces tienen el e-commerce, pero venden, pero que no se les note mucho, ¿sabes? Que lo que quieren es sobre todo el branding. Ahí lo añadiría también como objetivo. A veces no siempre tienes la suerte de tener un cliente así, pero son grandes marcas y es una ventaja porque les llevas tráfico y no te miden las ventas. Sí, es verdad pero te lo enfocaba a que quizás la labor de un SEO es la captación de tráfico orgánico, ¿vale? Podemos añadirla enfocada a conversión, ¿vale? Es decir, captación de tráfico orgánico cualitativo, eso sería lo ideal. Pero si esa línea fina de dar como objetivo el aumentar las ventas, es un riesgo que podemos tener como fracaso los SEOs porque depende después del precio, del servicio de atención al cliente, de su reputación.
¿no? Claro, no solamente es atraer tráfico cualificado y leads válidos, que es que luego el negocio tiene que completar el proceso. Y muchas Sí, veces el freno de mano lo ponen las propias marcas, pues por ejemplo, por una una mala experiencia de usuario en la web, lentitud en la carga, o sea, sobre todo Sí. relacionado con experiencia de usuario. Es cierto, ahí estoy contigo, Coque. Estoy contigo. Estoy Y de acuerdo después con la los compra es dos. nuestra. Qué raro, pero estoy de acuerdo con los dos. No, lo digo porque cuando estás enfocado a e-commerce o a hacer SEO más para e-commerce, pues es normal, es un valor añadido que tú das y me parece genial. Y la pregunta para terminar un poco, si ese punto de vista, ¿qué piensas tú? Y después, ¿acabas haciendo, acabas haciendo todas las mejoras que no tienen que ver con SEO, con desarrollo, UX, bueno, VPO sí que tendría que ver, ¿acabas haciéndolas tú también? claro, en nuestro caso no. En nuestro caso solamente hacemos estrategia y consultoría. Básicamente porque en el equipo no tenemos programadores y en mi visión a largo plazo tampoco los tendremos. Como casi siempre trabajamos con clientes que ya tienen o bien internamente en el equipo un departamento de IT o externamente, todas las implementaciones las ejecutaría el equipo del cliente. Pero nosotros sí que en algunos casos nos metemos cuando hacemos auditoría, sobre todo, pues nos metemos en ciertas pautas, pero siempre relativas al SEO. Tampoco creo que mi labor sea meterme en temas de, pues eso, usabilidad, conversión, básicamente porque yo ahí desconozco y seguramente que habrá un profesional que sepa muchísimo más que yo. Seguro. Muy Vale, bien. vale, no, te lo digo porque como si tu objetivo en ese caso es conseguir más ventas, hostias, a veces es como, yo le tengo cierto respeto a esos objetivos, ¿no? A marcar muy bien cuál es mi objetivo, porque al final nos van a medir por ello. Y si no Claro. venden, después te van a decir, oh, que no estás haciendo bien tu trabajo, ¿sabes? Claro, Es nosotros peligroso. em, lo que hacemos cuando medimos por objetivo de venta es establecer un fijo y a veces planteamos un objetivo doble. Un objetivo a nivel de visitas, visibilidad y otro objetivo a nivel de ventas. Sobre el primero tenemos total Claro. control, sobre el de las ventas, ¿no? Como bien comentabas, Claro, influyen factores de la competencia, precio, soporte y eso pues ya no es directo nuestro. claro, claro. Yo cuando alguna vez he ido a variable con el tema de ventas, lo que sí que he exigido es control absoluto sobre el e-commerce para obviamente saber las ventas y saber Claro. todo, ¿sabes? Porque alguna vez me lo han pedido y he jugado, digo he jugado porque es un juego alguna vez, pero sí, sí, cuando he tenido control de todo. Sí, sí, pero bueno. Ya está. Es Yo común esta tengo una forma otra de que os pregunta. contraten Dime. los servicios, es decir, ir a objetivos. ¿Cómo? Perdona, no te he entendido. Mm, Si es común esta forma de Ah, contratación de servicios, es decir, os contratan, mira, llego este es mi e-commerce, queremos hacer bueno, pues una mejora en lo posible y disparar las ventas en lo máximo posible. Es normal que las compañías de SEO, consultores y consultorías vayan a objetivos, es decir, ok, pues mira, si no, conseguimos esto, no es normal, ¿no? Ok, ok, esto era de formación profesional, no, es curiosidad. no. claro. Normalmente Fantástico. no, no Yo sé, ¿eh? ¿Tú, Emilio, en tu caso? Sí, yo te iba a decir que obviamente tienes más experiencia en esto que yo. Yo sí que he visto que cuanto más grande es el cliente, sí que más intentan hacer esto. Pero claro, para mí lo que tú decías antes, si voy a objetivos, dependo mucho de de la confianza en la otra empresa, en saber que va a hacer las cosas que nosotros proponemos y que va a haber totalmente transparencia. Pero sí que he Claro, visto eso, que cuanto más grande es la empresa, pues sí que intentan plantear un modelo mixto. Claro, porque el presupuesto también es más grande, entonces de alguna forma Piden garantías. claro, exacto, eso es. claro, claro. Sí, sí. ¿Cuáles son, madre, los errores más comunes con los que llegan vuestros clientes? También es una pregunta para ti, Coque. Cuando llega un cliente, ¿qué es lo más común que ves? Un error común que se está produciendo ahora mismo en el e-commerce cuando va a solicitar ayuda a un SEO profesional. Pues yo creo que en mi caso, por lo menos así que yo recuerde, ¿no? A lo mejor hay otros que no los veo tanto, pero arquitectura web. Muchas veces las categorías están súper mal planteadas, las dependencias, las jerarquías, y después toda la parte de cómo gestionan los filtros y las facetaciones, porque muchas veces, o por desconocimiento o por capacidad tecnológica, no ponen, digamos, una solución a eso, por así decirlo. Entiendo.
O sea, que la estructura de contenidos es algo que no se trabaja muy bien si no es desde como el consejo de un profesional SEO, entiendo. Sí, yo diría que es uno de los problemas más comunes en tiendas online, sí. Claro. ¿Y a ti, Coque? ¿Cómo suelen llegarte los clientes? ¿Cuán destrozados Bueno, vienen? a ¿Cuál ver, es el error más común que suelen cuando traer? el error que ha pasado otra agencia SEO delante, o que se llama SEO, o que dice que hace SEO, ¿sabes? Ya. Ese es el error más común. O sea, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me vienen muchos que ya han estado. Es un cliente rebotado, es un cliente que yo digo que es complicado porque ha pasado a lo mejor por una, por dos, o quizás por tres. Porque claro, como todo el mundo hace SEO, tú haces desarrollo web y pones que haces SEO, o sea, Ya. tú te dedicas a hacer reformas de paredes y pones que haces SEO, tú te dedicas a, yo qué sé, a arreglar váteres y dices que haces. Es que hoy en día hay un intrusismo y por Sí. eso nosotros simplemente hacemos SEO, no hacemos webs. Es un cliente quiere que haga la web, le hago la web. Yo no hago otras cosas, nos dedicamos, como Emilio, pues a hacer SEO. Y me parece bien la parte del desarrollo, como él dice, no, esto yo no lo toco. No, te dedicas a hacer lo tuyo, pero Claro. desgraciadamente no es así. Entonces, el mayor, yo, de verdad, o sea, la mayor problemática es eso, que han pasado por un sitio, por otra empresa, no les ha funcionado, y entonces vienen rebotados y tienen como una pérdida de confianza de que el SEO funcione. Otra cosa es a Mm, nivel interno, pues son webs mal estructuradas, como bien dice Emilio, con arquitecturas o filtros o mil cosas, con poca autoridad o con exceso de enlaces malos, porque últimamente me vienen bastantes un poco sucias de temas de enlaces, o que no hay una estructura, o que el SEO no interviene dentro. En empresas muy grandes a veces el diseño manda sobre el SEO o el negocio manda sobre el SEO y entonces pues depende un poco de todo ahí. Pero sí que es verdad que la principal para mí es esta, que han estado con otro player y que no les ha funcionado. Sí. Me ha ujú. O venido sea, que justo a la vienen como mente. rebotaditos. Sí. Me ha venido justo a la Bueno, mente. con poca confianza. Claro. Recordaba que ayer estaba planificando aquí con el equipo un cliente que, bueno, no puedo decir el sector, pero es un sector muy reducido, y en este caso era de servicios. Y para una misma intención de búsqueda, para una misma keyword principal, el anterior SEO, entre comillas, que era lo que tú decías, Coque, que era un diseñador que le ofrecía SEO, le había creado, creo que eran como 23 landings atacando la misma keyword, básicamente con Madre el mismo mía. planteamiento. Y digo, ¿pero esto qué es? Sí, Madre sí. mía. Ahí yo había hecho una pregunta, yo había hecho yo una pregunta ahí en el AXA Question, cuando tú estabas hablando del funnel de decisión de compra. eh, Hace muchos años también hicimos un modelo típico de cómo el usuario, pues hay usuarios que cuando hacen la primera búsqueda, aunque sea información, bueno, ni informacional, ¿no? Que es de aprendizaje, aquella que está buscando, tú ya puedes saber más o menos si vas a vender o no vas a vender, ¿no? Pero formacional, aprendizaje, comparación, etcétera, conversión, postventa, en general, a esas fases que hay. Eh, claro, estabas hablando de que obviamente tú hablabas de problemática, que me parece genial, porque hay que hablar de todas esas búsquedas relacionadas para solucionar al cliente o acompañarle. Yo le llamo acompañarle, yo le llamo crear contenidos en todos los momentos del funnel de búsqueda del cliente. ¿Vale? Para acompañarle y al final llevarte la conversión, porque uno puede estar buscando, yo qué sé, alimentos que engordan menos y resulta que tú ya piensas, está muy lejos, ¿eh? Y pueden pasar 6 meses, pero a lo mejor dices, este tío va a comprar una dieta, ¿sabes? Y está buscando Claro. alimentos que no engordan. Y después buscará otra búsqueda más refinada y después otra y después Definida, otra. claro. A mí me parece muy bien y es una estrategia que a veces todo el mundo, como decía, se centra en la conversión, en lo transaccional, digamos, en lo que es la parte transaccional y olvida esa parte. Y esto que lo has explicado, pero yo quiero recordarlo un poco para darle más importancia, porque tienes toda la razón. Hay que ahondar en todo ese funnel desde arriba. ¿Qué pasa? Que la mayoría de los clientes se centran en lo transaccional porque de ahí les va la venta, pero olvidan toda esa parte de Mm, arriba que creen que ese contenido no les va a ayudar a vender y están muy equivocados. Claro. Porque si tú en cada proceso vas acompañando al cliente, cuando llega el momento de comprar, ¿a quién te va a comprar? Pues a ti, por confianza, por recordatorio, claro. porque le has acompañado, entonces, porque has solucionado todas sus dudas. Sí. Entonces, es Sí, un sí, punto sí. muy importante que me ha gustado que le hayas explicado y era para recalcárselo
sobre todo a todas aquellas personas que tienen e-commerce, que tienen web, que ahí pueden trabajar. Oye, pasamos a las preguntas, que Sí, aunque hay te iba a 4, van a decir, salir sí, más. sí, queda el último cuarto de hora y vamos a Yo tengo, aprovechar. yo tengo, yo tengo una pregunta que no he puesto ahí porque había puesto una. Cuando habían solo dos he Ah, puesto sí, sí, una que tú es las la primera, la que más votos tiene, además. que tú la has contestado, ya la has contestado de alguna forma, pero ahora la comentamos. Pero tengo otra, actualmente sabemos que Google tiene problemas de indexación, ¿no, Emilio? Dinos un tip de cómo resuelves tú o cómo ayudas a indexar más rápido, si tienes algún tip, cómo ayudas a indexar más rápido URLs. Vale, hombre, depende del sitio web y lo white o black, que yo no soy muy de black, hay gente que sabe 800.000 veces más que yo, pero dependiendo un poco de eso. Lo más sencillo y rápido, pues diría, intentar forzar que Google vea esa URL en otros sitios. Coge tus URLs con más autoridad o un sitio replicable, tipo un header, un footer, y ponla de forma temporal. Si te quieres ir por una rama un poco más black, por así decirlo, pues a lo mejor si tienes algún expirado o una web por ahí montada de aquella forma, métele un redirect, o sea, una web que ya funcione y que no tenga problemas de indexación, le metes redirect hacia la otra y subes la URL en el sitemap. De alguna forma, pues fuerzas por ahí eso también. Amigo. Vale. Con Canonical no lo has hecho nunca. Yo es que lo hago con Canonical entre esto de los redirects, como tarda más a veces en pillarlos últimamente, lo hago más con Canonical también, porque lo pilla muy rápido. Pero bueno, Pues la verdad es que es un no, tema. no lo había probado. Probaré. Yo lo he hecho con Canonical últimamente, cuando hago una migración, si Sí, mantengo los dos dominios, he llegado a hacer Canonicals antes que redirecciones primero, porque, porque a claro. veces pillantes los Canonicals. Pero bueno, Eh, son maestrillos, son truquillos. sí. Hay que hacer redirecciones, chicos, ¿eh? Son pruebas. Muy bien, pues vamos a comenzar la parte de preguntas del público y comenzamos con una pregunta de un tal Jorge González, que por aquí anda, con más votos, que tiene 3 votos, y comenta lo siguiente, madre. ¿Atacarías todas las palabras clave independiente de la intención de búsqueda en un mismo contenido? Entre paréntesis, teniendo en cuenta el algoritmo que detecta los Google Passages o fragmentos de texto, cierro paréntesis, o en diferentes contenidos. Claro, bueno, aquí quizá yo no he dejado claro, una cosa es intención de búsqueda del usuario y otra cosa es la intención de búsqueda de Google. Lo que yo hablo es siempre intención de búsqueda de Google cuando hablaba de los contenidos, porque es básicamente tú comparas dos consultas y si Google muestra diferentes resultados son dos diferentes intenciones de búsqueda para Google y puedes atacarlas con dos contenidos distintos, pero si los resultados que te muestra son los mismos, pueden variar el orden, la intención de búsqueda para Google es la misma, entonces atácalos con un mismo contenido. Tenía una herramienta que hacía esto, que era la comparativa de SERPs, que he dado de baja porque petaron a solicitudes la API y hay gente que me escribe diciendo que la resuelva. Posiblemente la vuelva a poner en marcha para esto porque agilizaba un montón el trabajo. No sé si he resuelto la pregunta con eso. Bueno, al final habías dicho en la presentación habías dicho que harías contenido para las diferentes intenciones de búsqueda. Sí, un contenido para cada intención de búsqueda. Con un Yo lo que contenido para pienso cada... es, Bueno, claro, yo lo que pienso es que aunque te dé resultados distintos, es porque todavía ese algoritmo de alguna forma no detecta. Bueno, a ver, entendemos que Google detecta los contenidos según la utilidad o la calidad o en fin, varios algoritmos que tiene, ¿no? Pero con el tema de los fragmentos, ¿vale? Con el tema de los fragmentos de texto, esos Google Passages, hoy en día puedes tener un buen texto o un buen contenido, ¿vale? Pues estás hablando de algo de como Netflix que estabas hablando, en ese mismo contenido es muy normal poner todas las problemáticas o las dificultades y hacerlo en un solo contenido y tener el mejor contenido que ataca diferentes intenciones de búsqueda que pueden parecer diferentes, pero están atacando el mismo contexto. Y al final con los Google Passages, o sea, con los fragmentos de texto, al final Google te va a sacar ese snippet y te va a llevar directamente ahí. Claro, sí, sí, también... claro, yo, mira, por ejemplo, tengo ahora mismo un cliente que yo creo que es de las webs con más autoridad que haya en España por la cantidad de enlaces que tiene y precisamente estamos intentando forzar algo de este tipo. Diferentes intenciones de búsqueda para Google, estamos intentando simplificar toda la arquitectura web interna y atacarlo desde un mismo sitio. No, te lo digo porque yo
una bueno, a ver, claro, también depende del tipo de web que tocas, ¿eh? Las webs pequeñas o que tienen pocas URLs, y cuando hablo de pocas URLs puedo hablar de 1000 o de 800 o las que sea, pero sí que en las webs grandes, cuando hablamos ya de URLs que pasan las decenas de miles y tal, yo lo que hago es la poda total, o sea, clac, 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 el bonsai, o sea, estoy intentando y eliminando canibalizaciones, obviamente, como hablabas, comparativas de URLs y tal, y sobre todo podar y concentrar en contenidos más... Sí. También digo que esto para un tipo de web normal va bien. En cambio, para webs de news es completamente lo contrario. Ahí siempre hago contenidos nuevos porque tengo más que claro que no me pilla los actualizados antiguos, porque es otro algoritmo diferente que va sobre tiempo. Sí, yo pienso que sí, que sí, ¿eh? Yo siempre digo que el SEO, para mí el SEO es algo minimalista. Dale solo, bueno, pon como indexable, por así decirlo, o dale solo a los bots aquello que sea susceptible de rankear por algún término. El resto, cárgatelo. Sí, sí. Hay que hacer mucha Muy bien. Vale. Muchísimas gracias, Jorge González, por tu pregunta. Vamos con la siguiente, que viene de Moncayo Marketing, una compañía directamente. Fantástico. Bienvenidos y muchas gracias por venir, Moncayo. En tiendas que tienen, hablamos de WooCommerce, de e-commerce, en tiendas que tienen muchas categorías y subcategorías, el permalink puede llegar a ser muy largo. ¿Ayuda a trabajar las long tails como manera de tocar más fácilmente la parte más estrecha del funnel? Es decir, ¿alcanzar a leads más cualificados? ¿Cuál sería tu recomendación de estructura para estos enlaces? Vale, creo que se habla de cosas que son distintas, o por lo menos a mi entender. Por un lado, claro, cuanto más profundo dentro de la arquitectura web a nivel subcategoría te vayas, más long tail vas a atacar y más fácil va a ser esa conversión que comentas, pero para mí no tiene que ver nada la arquitectura web con la sintaxis de URLs. Lo que tú comentas que es muy largo es la sintaxis de URLs si tú anidas una entre otra, ¿no? Por ejemplo, barra tecnología, barra ordenadores, barra portátiles, barra lo que sea. No tienes por qué anidarlo. Lo que le marca la arquitectura web a los robots es cómo tiran el crawleo, cómo ven qué dependencias hay, pero sobre todo para mí las migas de pan, porque en las migas de pan le estás diciendo jerarquía 1, jerarquía 2, jerarquía 3. Entonces tú puedes tener una URL súper corta, por ejemplo, dominio.com barra portátiles gaming, en vez de la otra que era súper anidada, y la arquitectura web ser la misma. Exacto. Claro. Es decir, que lo puedes tirar de raíz directamente. Sí. ¿Vale? Una cosa es la navegación vía menú tal y que cual, como bien ha dicho, pero después coges y lo tiras de raíz y ya cortas la URL y a correr. Fantástico. Totalmente. Me encanta además que se acerquen compañías de marketing y de SEO a hacernos preguntas. Es fantástico. Muchísimas gracias por venir, Moncayo Marketing. Esperamos que esta respuesta te haya ayudado. Alicia. Para los embudos de problemas, haciendo referencia directa a tu presentación, ¿habría que hacer un post en un blog, por ejemplo? ¿En la página del producto o en una landing page? ¿Cuál sería vuestra recomendación? Claro, depende de lo que quiera buscar el usuario, porque a veces tú eso lo resuelves con un vídeo incrustado. Claro, hablamos de SEO, pues con tu web prioritariamente, pero a veces es un vídeo en un canal de YouTube o un vídeo incrustado en tu contenido o una infografía. A veces lo puedes resolver desde la ficha de producto. No hay un patrón común, o no, es decir, siempre desde un blog, porque a veces sí, si es una comparativa o es un análisis, pues desde un blog, pero a veces puede ir más ligado a una ficha de producto. No se me ocurre ahora mismo un ejemplo para ilustrarlo, pero dependería mucho de la naturaleza de esa búsqueda, por así decirlo. Fantástico. Y ahora, ya que hacemos esto, aprovecho la pregunta de Alicia para hacer una yo. Es que últimamente estos temas me gustan mucho. Es el siguiente, por ejemplo, tenemos una entrada en un blog hablando de cómo solventar algo en particular. Ayuda que además hagamos un vídeo en YouTube atacando esas keywords y haciendo enlaces. Oye, si quieres más información, en los comentarios de YouTube te vas a ese post y viceversa, ¿no? O incluso, oye, que además tenemos un ebook en el que también te puedes descargar. ¿Qué hace esto? ¿Eso ayuda o estoy compitiendo entre los diferentes tipos de contenido para el mismo objetivo? ¿Cómo lo veis? Bajo mi punto de vista ayuda, porque claro, no hay que perder de vista que en muchas búsquedas Google te varía los resultados que te muestra, no siempre te muestra solo páginas de web, te muestra un carrusel de vídeos y lo que sea.
Hay una empresa, bueno, que todos conocéis, que es de la de Luis Villanueva, Webpositor, que lo hace, Sí. bajo mi punto de vista, muy bien con los contenidos del blog, porque casi siempre meten un vídeo también, y rankean en YouTube y rankean en la web, y a veces incluso en Google con las dos cosas, porque como Google te muestra tanto webs como vídeos, pues te mete ambas. Para mí es algo muy positivo, sí. Fantástico. Yo recomiendo, o sea, 11 de cada 10 SEOs. No, te lo digo, mira, la semana pasada estuve miércoles, jueves en un evento en Tarragona, me volví a Barcelona y el viernes por la tarde me volví otra vez a Tarragona solo para que un cliente mío, que es un e-commerce de lentillas bastante potente, estamos ahí intentando rascarle al número 1, que hiciera vídeos. Llevaba casi un año detrás de ellos para que hagan vídeos. El vídeo es súper importante. Muy bien. Más que nada porque complementa mucho el texto, pero sobre todo te aumenta el tiempo siempre y cuando no sea un tocho de vídeo, que sea algo largo, el tiempo de permanencia. Y es que la gente además visualiza antes un vídeo que leer un texto, está demostradísimo. Y como bien ha dicho Emilio, dices, los resultados que te dan en las SERPs varían mucho, por lo cual, cuanto más tipos de contenidos, además Google lo dijo, mira, para ser más claros, Google hace 2-3 años dijo que quería dar y ordenar toda la información del mundo y además variarla en diferentes tipos de formato, ahondando mucho en el vídeo y en las imágenes. Entonces, pues bueno, yo ahí haría vídeos de todo, como si no hubiera un mañana. Hombre, no llenaría de mierda, como hemos llenado de mierda, de contenido de mierda, con perdón. Aquí está permitido las palabrotas, ¿eh? Sí, esa palabra sí. Internet está lleno de porquería, de contenidos que no valen para nada, pero en el vídeo no haría lo mismo, pero sí todo lo que ayude y que sea útil para el usuario, lo haría. Y aparte, si hay una persona... Es decir, yo intento siempre que sean personas, porque me gusta mucho humanizar las webs. Tengo e-commerce que hablan de vinos, e-commerce de lentillas, que solo ves producto, y no ves a la persona que hay ahí. Entonces, el enfocar a una persona de dentro que hable un poco del producto y tal, humaniza mucho esa web, crea empatía, y a la hora de e-commerce eso favorece y ayuda a las ventas también. Sí, está demostradísimo. Bueno, me quedo tranquilo, porque es algo que tenía yo en mente. Si me permitís un ejemplo súper rápido, claro. Yo hace poco me he hecho fan de los acuarios y antes de decidir comprar uno, que tengo dos, me puse a buscar información en YouTube, a ver vídeos, y al final a quien acabo comprando es al que más información o que mejor me ha gustado, porque algo que no hemos comentado y no es SEO, cuando tú ofreces algo gratis, la persona que lo recibe de forma inconsciente piensa que tiene un compromiso contigo y te lo quiere devolver. Es ya un poco más de la parte de mental, por así decirlo. Sí, bueno, son temas de neuromarketing en el fondo, ¿sabes? Que hablas del estado de la reciprocidad. Te debo algo, tú me has dado y yo te lo debo. Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Alicia, por tu pregunta. Nos quedan 3. Si queréis, lo hacemos rápido en estos 2 minutos que nos quedan. Sí, tira. Sí. Juan Luis nos pregunta, disculpad mi ignorancia, estoy empezando en esto, ¿el contenido creado sería para insertar en un blog, en una ficha técnica? ¿Dónde aconsejaríais o dónde creéis que funcionaría mejor? Claro, todos los términos que ataquen parte transaccional, compra, oferta, cosas de este tipo, desde ficha de producto. Es un poco lo que hemos respondido antes. Y todo lo que sea más informacional busca la mejor manera de resolverlo. Bien sea en un blog, en un vídeo de YouTube, una tipo comparativa, cosas de este tipo. Fantástico, fantástico. ¿Coque? ¿Algún comentario? Sí, más o menos igual. Más o menos igual. Es decir, que no te tengas que ir a buscar unas preguntas frecuentes a un blog cuando tienes una ficha que habla de un producto y que habla todo lo que tenga que ver con el producto. Puede estar en la ficha de producto o la categoría, todo lo que tenga que ver con esa categoría. O sea, pero lo que tenga sentido. Muy bien, fantástico. Sí. Muy bien. Bueno, para aquellos y aquellas que estáis llegando, que sepáis que esto se está grabando y que la grabación estará disponible prácticamente, creo que es justo después de que termine el webinar. Si no, mañana por la mañana. No se preocupen que esto está disponible. Muchísimas gracias, Juan Luis, por tu pregunta. Tony, con 2 Ns, curioso además. Te entendí que, en resumen, deberíamos encargarnos de las ventas del cliente. ¿Crees que la tendencia nos llevaría a los SEOs
a dejar de pensar como empleados del negocio y más bien como socios del negocio del cliente? Bueno, a ver, sí que creo que hay que tener como visión final esas ventas, pero no lo que decíamos antes, ¿no? De objetivos y demás. No creo que sea la única función de un SEO. Bajo mi punto de vista, y yo con los clientes que trabajo, es una también de las máximas, ¿no? Si no hay reciprocidad en el cliente, es decir, por la parte de empleado lo comento, yo no trabajo con clientes que a mí me exijan cosas, que digan, no, haz esto, haz lo otro, es al revés. Yo propongo, si contratas un SEO, es para que hagas lo que te recomienda porque confías en él y porque es un profesional. Yo, por ejemplo, no contrato a un fontanero para decirme, oye, haz esto y lo otro. Sí que le puedo decir, pues, cómo me gustan los colores o qué idea tengo, pero en la práctica le dejo que él ponga las tuberías que quiera o que lo haga de la forma que quiera. Entonces yo lo veo más en la parte de socio que tú comentas, sí. Muy bien. Muy bien. Yo siempre ahí tengo mis dudas, depende de cómo estés enfocado en ese proyecto, pero vuelvo a decir que entonces el programador cuando hace la web debería ser también socio porque puede hacer la web y hacer mejoras para mejorar, el que lleva, yo qué sé, no sé, el que está en el alma. Es que al final todo ayuda a ver. Una cosa es que nosotros entendamos la estrategia y que nos acerquemos al negocio del cliente y que intentemos entender su negocio para darle lo máximo posible. Pero un SEO, o sea, lo que es el SEO es captación de tráfico orgánico. Y hay que definir muy bien esos objetivos. Si dentro de tus objetivos tú le has dado algo que tu objetivo es aumentar ventas de cliente, entonces tú juegas a eso. Pero eso no es la labor de un SEO. Porque si no, todos los elementos que componen una web, al final, o que trabajan en una web, el que hace UX, el que hace el desarrollo, el que hace... Entonces, son iguales de importantes que un SEO a lo mejor y deberían, no sé cuántos socios tendría el cliente. Yo entiendo lo que dices. Según qué proyectos tú puedes jugar a variable y decir, oye, mira, yo confío en ti y oye, jugamos a esto, ¿vale? Jugamos a esto y te voy a dar un porcentaje, y tal, ¿vale? Pero eso no es la labor de un SEO en principio. Tiene cierto peligro. O sea, sí, porque totalmente. al final nos van a medir por eso, y no es así. Totalmente. Fantástico, buena reflexión de ambos. Gracias, Tony, por tu pregunta. Nos vamos con la última. Jordi nos pregunta, tenemos un blog de una tienda online con contenido posicionado. En dichos artículos hay enlaces hacia los productos de los que hablan, pero no se generan conversiones. ¿Qué estrategias recomendaríais hacer para convertir ese tráfico en ventas? Claro. Mira, siempre volvemos a la misma idea subyacente de hasta qué punto entra SEO y hasta qué punto entraría CRO, usabilidad. Si nos ceñimos puramente a SEO, todo tiene que ver con la tipología de tráfico que tú estés captando. Porque si lo que tú captas no tiene la mínima intención de comprar un producto, pues estás complicado. Dentro, una vez que ya lo has atraído, pues obviamente con copy, con usabilidad, con CRO tal, puedes, digamos, impactar sobre eso. Pero si nos ceñimos solamente a SEO, depende de lo cualificado que tú captes ese tráfico. Es que cuando dice una tienda online con contenido posicionado, no sabemos qué contenido tiene posicionado. Es bien lo que dice Emilio. Puede ser contenido informacional o navegacional, pero no transaccional. Con lo cual, no solo por poner unos enlaces en un contenido en el blog te garantiza. Ya sabemos que transaccionar justamente desde el blog a las landings de negocio cuesta muchísimo, dependiendo del tipo de contenido que tengas. Muy bien, exactamente. Es como si yo hiciera un post de los 10 mejores plugins de SEO para WordPress y lo posiciono, no me van a contratar a mí. Lo primero, porque seguramente el que busque eso quiere hacerse el SEO él mismo. Y lo segundo, porque no son necesidades que están ligadas. Exacto. Claro, tiene sentido. Muchas gracias por tu pregunta, Jordi. Bueno, pues hemos terminado. Pocas veces terminamos las preguntas. Bueno, Inma ha dicho una pregunta, pero la ha puesto allí, me parece. Bueno, creo que sí, podemos hacer una excepción hoy y dejarla. Inma, si quieres, no que es una pregunta amplia. Me hago mayor, ya no veo bien. A ver, dice, y si quiero que la gente se enamore de Menorca para comprar sus productos, ¿qué promociono? ¿Las imágenes, los productos con definición o mucho vídeo promocional? ¿O me pongo en modo cliente y hago formularios de encuestas? Es que... ¡Ostras! Bueno, en Menorca no hay que vender nada, se compra solo. Se compra solo, ¿verdad? Hay que volver. No sé. ¿Qué es lo que quiere vender? ¿Los productos de Menorca? ¿El queso? Parece que sí, para comprar sus productos, sí. Yo creo que, como dice Juan Luis, hay que hacerlo todo. Todo.
Todo, Sí, sí. todo, pero con intención de búsqueda, claro. Habría que trabajarlo todo, obviamente. Y ya si nos ponemos Sí. en plan egoísta, SEO, solamente SEO. Sobrasada. Sobrasada, hombre, y tanto, claro, sí. La cooperativa de... Sí, bueno, al final habrá búsquedas seguramente. Yo creo que cuando uno busca sobrasada, por ejemplo, comprar sobrasada, porque imagínate, claro, al final debes saber qué tipo de sobrasada quiere y tal. Pues claro, si pones sobrasada de Menorca está claro que es lo que tienes que hacer. SEO puro y duro, ¿no? Pero si quieres sobre un producto genérico vender lo tuyo, ahí ya entra un tema de branding también y de contenido genérico, ¿no? Que quizás no es lo más transaccional, pero ahí hay un esfuerzo mayor. Sí. Desde entradas en el blog de cuál es la receta más común en la zona a un vídeo de cómo es vuestra fábrica o vuestro tal, con recetas, totalmente. Noticias, jolín, con enlaces a esa web, jolín, anda que no se pueden hacer cosas, madre mía. Mucho Te recomiendo, Inma, por cierto, Inma, cuando vuelvas a un webinar de Segram, las preguntas se ponen en la opción Ask a Question. Hoy hemos hecho la excepción porque es la última, pero bueno. Te recomiendo, Inma, que le eches un vistazo a todo al canal de SiteGround, de SEO, en nuestro canal de YouTube. Échale un vistazo porque tienes, hay muchos que tengo un super mega blog. Vale. Eso ayuda mucho. Echar un vistazo a los vídeos de SEO porque hay de todo, desde cuáles son las intenciones de búsqueda, hay uno de cada tema interesantísimo y sobre todo ese famoso ebook de SEO en el que tanto Madre SEO Periora como Coque han estado participando. Y ahí podrás encontrar todo lo que necesites. Por si acaso, te vuelvo a dejar por aquí el enlace que además, no sé, que lo había puesto por aquí Coque. Sí, os lo dejo por aquí. Descárgatelo, échale un vistazo porque tienes todo tipo de estrategias de SEO, desde cómo posicionar en YouTube, cómo posicionar tu blog, etcétera, etcétera. Bueno, muchísimas gracias, Coque, muchísimas gracias, Madre, por esta presentación. Me ha encantado porque has aclarado un par de conceptos que son súper interesantes, que muchas veces a lo mejor se pasan por alto porque se supone que ya se saben, o forma parte más de una consultoría SEO y un análisis más profundo que de la típica información que solemos dar. Muchísimas gracias, Madre, me ha encantado. Y nada, recordaos que, bueno, la semana que viene, sí, la semana que viene tenemos un webinar de cómo hacer, incrementar las ventas de tu web a través de WhatsApp, cómo utilizar WhatsApp Business de una forma eficiente para ventas con la gente de Join.chat. O sea, que saben de esto un montón. Tenemos la WordCamp Irún en mayo, el 21 y el 22, el WordPress Day de Las Palmas el 12 de mayo, tenemos WordCamp Europe en los primeros días de junio, 1, 2, 3, 4, en Porto, un evento de unas 3.000 personas, toda la comunidad WordPress a nivel mundial va a estar ahí, más de 96 países, que lo sepáis. Y luego ya se van perfilando por ahí WordCamps como la de Pontevedra, WordCamps como la de Sevilla, que seguro que van a montar algo, si lo hicieron en pandemia, no lo van a hacer ahora, madre mía, como para no hacerlo. Y poco más, muchísimas gracias por estar aquí, nos vemos la semana que viene, reitero mis gracias, Madre Superiora, SEO Periora, ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Que sepáis que también ha participado en el ebook de SEO, que tiene un capítulo súper interesante que no os tenéis que perder, lo mismo que Coque, hablando de 2 capítulos. Coque tiene 2, no 1, sino 2. Sí, señor, muchísimas gracias. Encantado, Madre Superiora. Coincidiremos más veces y cuando quieras volver, invitadísimos. Un placer. La verdad es que no es por cumplir, creo que los que me conocen ya saben que yo no soy así. Me ha parecido de los webinars más interesantes que haya dado en los últimos tiempos por todo el feedback que se ha podido dar aquí con los comentarios y demás. O sea que la verdad es que me ha gustado un montón y muchísimas gracias por la invitación. Hombre, al revés. Gracias por tu conocimiento y compartirlo. Y muchas gracias, Coque, como siempre, por copresentar conmigo y ayudarme a organizar estos webinars. Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente webinar. Chao, chao. Chao, un abrazo, Emilio. Dios, Mon. Chao, chao.